consigo. Cada vez no sé cómo continuar y qué pensar del ser vil, inhumano de la Nana India Blogs, de la mujer que abandonó a sus hijos en India, de la mujer que dice llamarse Nayeli Rodríguez. Me parece que es una mujer despiadada, sin sentimientos. No entiendo de veras, a veces no me da la cabeza para pensar, sentir lo que esos niños han escuchado con esos famosos audios. Y que ella está sacando todo el partido posible por... Obviamente, eso no es una terapia. Eso es ser vil. Es ser una persona enferma. Lo mismo lo acompañan todas aquellas personas que la ven, que la alaban, que la llenan de esperanza y hacen esa sincronía de pensamientos, alabándola y echándole al Señor de la India. Yo no voy a justificar las acciones de él, porque en la relación él debió poner límites. Sin embargo, la manipuladora de toda la relación, como él lo dice, justamente es ella. Y ya no tenemos por qué seguir afirmando que la responsable o que el responsable, como quiere hacer sentir al Señor de la India, es él y que ella es una víctima. Aquí la única víctima son los niños. Y podemos darnos cuenta, aquellas personas que todavía pensamos que es tan descarada que ella misma está pues contando todo cómo es la relación, ¿no? Cómo era la relación y cómo se ve que ella está en un lugar con premeditación, con alevosía, grabando la bandida sin que se vea su cara, exponiendo la carita de su niña, porque eso va a hacer que ella quiera manipular a aquellas personas que todavía la siguen para crear disque compasión. Esas mujeres que la siguen son completamente igual que ella, se espejean completamente. Y aquí está comprobado todas las teorías, todas las hipótesis de todos los canales que hacemos y damos opinión y reacción. Y aquí se puede comprobar también la participación de todas ustedes en dar sus opiniones en los comentarios, en retroalimentar toda la opinión y reacción que hacemos en este canal. La Nana no solo confirma que no es una buena madre, es lo que le sigue de no ser una buena madre. Le ganó a su mamá, porque por lo menos la cómplice o la señora como se llame, que no sé su nombre, bueno, creo que sí, en algún momento escuché, pero no vale la pena repetirlo. Sin embargo, ella está con sus hijos,
De la manera que sea, cuando los abandonó y los dejó tirados por un hombre, por lo menos se llevó a uno, o por lo menos el hijo la eligió a ella. Estoy hablando de la madre de la piltrafa humana que es la nana. Los otros dos se les quedó al papá, al fantoche, al que ahora ni siquiera se sabe dónde está. Digo, por lo menos ella ve a sus hijos, está y vio crecer a sus hijos. Pero esta mujer, de plano, no tiene, no tiene, no tiene ese instinto maternal. Y está bien, vamos a suponer que está bien, pero no los hubiera tenido, ¿no? Porque hasta eso mismo dice ella que fueron no deseados. ¿Por qué sacarlo hasta ahora y por qué ventilar hasta ahora? Aunque ella guarde, esconda los videos, estamos aquí, todas aquellas personas que hacemos reacción, tenemos nuestros canales. Justamente esta va a ser la historia que van a encontrar los hijos de la despiadada, de la asquerosidad humana y, como bien le llama Tina, la lomera. ¿Y cómo es posible que responsabilice a su hija de no, de destruir hasta cierto punto esa relación? No es difícil poder opinar de lo que están sintiendo las criaturas. Yo vi la carita de ella con una angustia, no sabiendo muchas veces qué contestar, y muchas veces ella le decía cosas que la despiadada quería que le contestara que sí, preguntas dirigidas. La niña honestamente le decía no, sobre todo cuando le decían sobre los mensajes. Es más, me atrevo a decir que las personas que no entienden el idioma podía sentir por lo menos a mí me pasó, percibir toda esa falta de sentimientos de una madre inhumana. No hay calificativos para este animal. No hay calificativos. ¿Cómo le podemos llamar a esa mujer? ¿Cómo? ¿Cómo podrías llamarle tú a esa mujer? Les digo que me quedo así como en blanco y pensando en el dolor de esa criatura y lo que está pensando, de lo que está su cabecita a partir de esa llamada y de otras quizá, el atrevimiento que tiene esta mujer y aquí los propios padres, ¿no? El René y la madre, que que le siguen permitiendo todas estas cosas o decirle, ya párale, cabrona, ya párale.
Porque no se trata de nosotros que estemos haciendo reacción y que supuestamente comamos de ella. No se trata de eso. Se trata de una salud mental para las criaturas. Pero ¿qué le va a importar si ni ella misma se importa? No hay una buena apariencia, lo podemos observar, no tiene una apariencia digna. Ahí la vemos con esa chamarra, sudadera pedorra, asquerosa. Digo, los padres de ella, esto ya sobrepasó los límites, y nos está demostrando que psiquiátricamente está mal, muy mal, exponer a sus hijos. Y es cuando digo yo que los padres deben de intervenir y poner un alto, porque no es solamente ganar dinero, es todo lo que conlleva. Y por eso estamos, bueno, estoy diciéndoles a ustedes que sus seguidoras son igual que ellas o peor, porque estás alentando a algo que es cruel. Cruel para la persona que está bien, para la persona que está bien. Y en este caso, quien está bien son los niños. O sea, porque su mente es limpia, inocente. Pero ahora, pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Causaron un trauma al par. ¿Por qué causaron un trauma? Vamos a suponer que esta loca llamó a sus hijas. Obviamente sabemos que fue con alevosía, con ventaja, porque ella no da un paso sin sacarle provecho a algo. Por eso, todas aquellas personas que tienen relación cercana deberían de cuidarse, de autograbarse, porque el pleito a futuro va a estar grande, muy grande, y nosotros nos vamos a divertir con esas personas que estén con ella, porque ustedes ya saben cuál es su metodología, su método. Su método es grabar y ventilar a futuro. Pero no quiero perderme de esto. Este es un caso ya muy delicado, hablando de salud mental. El tal René, y acabo de ver el nombre de la madre que se llama María, creo, son los que deben de poner un alto. Ya que no pueden apoyar a sus nietos directamente, háganse un favor, porque van a seguir siendo sus nietos. Esos niños de la India van a ser sus nietos por toda su desgraciada vida. Así que ustedes deberían de ayudar. Pero como le ayudamos y luego salen aquí y me dicen, es que ella está grandecita y no tienen por qué meterse los padres. Claro que sí podemos, porque si quieres ver bien a tu propio hijo, aunque ella se esté negando, ok, está bien, pero mis nietos no me los tocas. Sin embargo, calladitos ellos. ¿Por qué? Debemos de preguntarnos por qué permiten tanta atrocidad, tanta maldad, tanta crueldad de esta tipa. Le sabe algo, obviamente. Hasta ellos se sienten en temor de ser expuestos por esta calaña. Y
y todavía quieren que la veamos con otro enfoque. Pues no la podemos ver con otro enfoque. Porque es lo que nos está mostrando. Uy. Y yo les digo que no dejo eh, replanteo lo siguiente. Tanto esta vieja, la insensible, como el de la India, el Señor, son responsables. Porque ¿cómo es posible que si tienen sus broncas personales, el Señor de la India que tiene la niña a su lado, yo le hubiera dicho, escondido el teléfono, ¿sabes qué? Permíteme. Lo tapo, me voy y le digo, yo voy a hablar con tu mamá y después te corresponde a ti. Vamos a ver, explicarle, pero no a ese grado de que escuche las conversaciones en donde se están el dime y direte de ambas personas. Puedo entender el enojo del otro, porque esta vieja, ahí sentadita, ya con su plan y su guión, no siente dolor, no siente ninguna emoción de lo que esté pensando el hombre, ni siquiera se enoja. Ella goza haciendo daño. Así que no se peleen en frente de sus hijos, porque nunca se sabe el efecto, el daño emocional que se quede ahí grabadito. Por eso les digo que esta niña, con pensamientos inocentes, también los otros, quizá el más chiquitito, Ibat, no se contamine tanto y no tenga demasiados traumas como los otros dos pequeños, que ya están para pubertad, una mira ya para la adolescencia. ¿Cuánto daño emocional van a tener y ya tienen estas criaturas? Así que estos dos son responsables de esas emociones negativas que ya se tatuaron, estacionaron en el cerebro, en la mente de estas criaturitas. Ahí ninguno fue prudente al estar abriendo la boca y diciendo, porque no se vale, no se vale. Sí, esto ya se rebasó, como les dije al inicio. Pero aquí el que tiene la solución justamente es feroz, de llegar hasta las últimas consecuencias. Y no se trata de llegar hasta las últimas consecuencias por su relación, que él se sintió herido, que si le engañó, que si es mantenido, que si la bla bla bla. Eso es un discurso barato de todas esas seguidoras pedorras. Perdón la expresión. Aquí por los niños. Puedo decir infinidad de palabrotas de veras, porque las tengo aquí en la boca. Pero tampoco quiero que en algún momento, si estas criaturas ven parte de su historia aquí, vean, escuchen más bien, porque sí lo van a llegar a ver. Quizá en este canal no, pero sí lo van a encontrar. Van a encontrar parte de esa etapa y tiempo de su historia con la madre cuando los abandonó, cuando los insultó, cuando los manipuló, porque ahí se ve claramente la manipulación para poder justificar su abandono. Y permítanme decir esto, y con todo el respeto que ustedes
me merece su putería para encontrarse con ese hombre o para ser libre. Carajo, se habla entre ellos en un cuarto o mandas a tus hijos a otro lado, le pagas a esa señora que estaba ahí como disque cuidándolos, dales una vueltita por ahí, cómprales algo, tárdense 1 hora, 2 horas y me agarro con él. Quiero esto, ya no te quiero, quiero mi libertad, porque yo quiero vivir así, quiero ser una libélula, posando de flor en flor, pero no hacer este daño, no hacer este daño. Por eso les digo que es un caso muy delicado. Sin embargo, esa gente que lo sigue, le está apoyando, que son iguales, son iguales. Esa tal vieja, la gárgola mayor, la tillita esa que tiene 60 y tantos años y que están jode y jode y jode, que porque la gente no debe de hacer videos porque tienen una edad avanzada. Porque 60 años para mucha gente ya es una aberración. Pues les digo algo, tienen experiencia, no solamente experiencia, tienen esa capacidad de razonar mejor que la que abandonó a sus hijos en la India y que manipula para poder justificar sus actos. Porque ya, chale con la edad, chale con la edad. Ahora con tanta estupidez que se meten, los Monster, los Red Bull, todo lo que se meten, porque se quieren ver sexy, porque se quieren ver así, asado, que se inyectan la boca y vea tú a saber qué les inyectan y eso no sirve su cabeza. Ya es el momento de que se denuncie esta situación. No sé ya, ay no. Es que de veras, tocaron un punto muy interesante que son los niños y eso debería de ser denunciado ya, denunciado. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé, no lo sé, pero investigaremos, porque esto ya rebasó todo. Hemos escuchado de ella pura porquería, pura mentira. Yo les repito, yo no creo que él no tenga nada que ver. Claro que sí. Su falta de calzones, que porque está enamorado, que porque eran unos tórtolos, que porque esto, no es justificación. No es justificación. Y sabemos de muchos casos en donde los hijos son moneda de cambio, que los usan para que el hombre cuando se va con las otras, pues estén negociando la lana, porque van detrás del dinero, independientemente de ese dolor que puedan sufrir las mujeres por el engaño y viceversa. Pero una mujer inteligente y un hombre inteligente no lucra y no juega con las emociones de sus hijos. Así de simple, así de simple. Uno de los temas que maneja la niña al principio era pues obviamente ella estaba viendo sus videos, ¿no? De su mamá, ya que está lejos, es curiosidad y además su mamá cada vez que venía a México le mostraba ciertas eventos de la vida, ¿no? De que si iba aquí, que si iba allá, que si tomaba el cafecito, pero empañuelada, ¿verdad? Con el famoso hijab. Que aquí no es el tema ese. El tema es
¿Cómo está siendo criada y educada la niña? Con costumbres y valores de esa cultura. Por lo tanto, ella tiene ciertos valores de esa cultura que se están violando porque su mamá se modificó la ceja, se puso las extensiones, estaba brincoteando ahí en Oaxaca, se quitó sus atuendos, todo eso. A la niña le conflictuó, porque tiene una percepción diferente de la costumbre que se vive aquí. Pero, ¿qué tal que la nana nunca les enseñó la parte occidental y la parte materna y paterna de sus abuelos mexicanos? Ni siquiera el español, porque la muchachita no habla bien el español. Ninguno de los otros muchachitos. Que lo entiendan es diferente. Es muy diferente. Pero no había esa relación ni esa dedicación porque fuera esto bicultural. No hay una educación así. Por poner un ejemplo simple. La bandera de India tiene esto. La bandera de México tiene 3 colores y un águila. Enseñarle lo elemental, lo más básico de una cultura. Obviamente que la niña con esos valores pues de su religión, pues hay un choque. Y empieza a preguntarse la niña, ¿por qué? Es terrible, es terrible. Y déjenme su comentario, porque esto sí es un audio muy cruel desde mi punto de vista. Muy cruel, manipulando. Ella no me quitan de mi cabeza y de mi pensamiento que es una sociópata. Presenta este perfil de ese estilo, de manipuladora, obviamente de narcisista, pero una narcisa ignorante, de gente que le gusta confrontar a los demás, pero sin bases, provoca. Milagro no le dio un infarto, no le dio algo el hombre con el que estaba peleando, porque ella es enferma. Es enferma. Y eso es lo que me espanta, de que no es la única. Son muchas mujeres que tienen ese patrón de conducta. Y ella quiere justificar cualquier cosa usando a los demás. Por eso le digo a la tal mami, a la tal, ya sabe, la gárgola mayor y las gárgolas que estén con ella, que se cuiden. Que se cuiden. Que se cuiden. Porque al ratito vamos a ver ese circo nuevamente de lo que grabó de estas personas, de lo que ha grabado de estas personas. Y eso va a estar muy divertido, porque ahora van a decir los seguidores, los que hacemos reacciones, pues vamos a decir, ándale, tómala de tu parte, porque tú que fuiste la instigadora, la autora intelectual por debajo de la mano, jódete al feroz, jódete a tus hijos,
y teniendo nietos, la gárgola mayor que no tiene ni siquiera compasión, falta de cariño, falta de, no voy a decir empatía porque no la tiene obviamente, ¿verdad? Pero falta de sentimientos, porque por eso les digo que ellas son iguales. Todas se agarran de la manita y juegan a la ronda para ver qué perversidad van a seguir haciendo. Con esto cierro, porque no encuentro de veras ya más palabras para dirigirme a estas personas que son despiadadas, malas. Si existe el infierno, que se vayan directito para allá y nunca más salgan y no reencarnen jamás. Así. Porque aquí son basuras, basuras cósmicas que desafortunadamente nos cayeron, nos cayeron. Y tenemos que lidiar con este tipo de bacterias, de virus, de hongos. Yo soy Siva. Nos vemos a la próxima. Buenas tardes. 3:55 p.m. del día domingo 28 de julio. Chao.